queremos resolver cada ecuación. Para resolver cada ecuación, necesitamos encontrar el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para hacer esto, necesitamos aislar la variable en un lado de la ecuación. Mirando la primera ecuación, tenemos m-6 es igual a 3 negativos. Para aislar m en el lado izquierdo de la ecuación, necesitamos deshacer el -6, realizando la operación opuesta a ambos lados de la ecuación. Y, por lo tanto, para deshacer el -6, agregamos 6 a ambos lados de la ecuación. Cualquier operación que realicemos a un lado, debemos actuar ante el otro para mantener la igualdad. Simplificando a la izquierda, -6 más 6 es 0, razón por la cual agregamos 6 a ambos lados. El lado izquierdo se simplifica a m. Tenemos m igual, en el lado derecho, -3 más 6 es +3. La solución a la ecuación es m es igual a 3. Y verifiquemos esto sustituyendo 3 por m nuevamente en la ecuación original para asegurarnos de que satisfaga la ecuación. Sustituyendo 3 por m, tenemos 3 menos 6 es igual a 3 negativos. A la izquierda, 3 menos 6 es -3. -3 es igual a -3 es cierto. Verificando la solución como correcta. A continuación, tenemos 8 iguales p más 12. Para aislar p, necesitamos deshacer el más 12 restando 12 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 8 menos 12 es -4. -4 es igual a la derecha, 12 menos 12 es 0. El lado derecho se simplifica a p. -4 es igual a p es equivalente a p es igual a 4 negativo, que es la solución. Y de nuevo, sigamos adelante y verifiquemos esto sustituyendo 4 negativos por p de vuelta a la ecuación original. Al realizar esta sustitución, tenemos 8 iguales a 4 negativos más 12. -4 más 12 es 8. 8 es igual a 8 es cierto, verificando la solución como correcta. A continuación, tenemos 3 más w es igual a 9. Para aislar w, necesitamos deshacer los 3 positivos restando 3 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 3 menos 3 es 0. El lado izquierdo se simplifica a w. W es igual a 9 menos 3, que es 6. La solución es w es igual a 6. Y nuevamente, sigamos adelante y verifiquemos esto sustituyendo w por 6 nuevamente en la ecuación original. Realizando esta sustitución, tenemos 3 más 6 igual a 9. 3 más 6 son 9. 9 es igual a 9 es cierto, verificando la solución como correcta. Y para nuestro último ejemplo, tenemos 2 negativos igual a x menos 7. Para aislar x en el lado derecho de la ecuación, necesitamos deshacer el -7. Agregando 7 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, -2 más 7 es 5. Tenemos 5 iguales a la derecha, 7 negativos más 7 es 0. El lado derecho se simplifica a x. 5 es igual a x es equivalente a x es igual a 5, que es la solución a la ecuación. Y una vez más, sigamos adelante y verifiquemos esto sustituyendo x por 5 en la ecuación original. Realizar esta sustitución nos da -2 es igual a 5 menos 7. 5 menos 7 es -2. -2 es igual a -2 es cierto. Una vez más, verificar que la solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.